bendecimos cada vida en el nombre de Jesús. Y hablamos de Ruth, capítulo 3, Ruth, vamos a retomar de ahí, Ruth capítulo 3, verso 8 y 9. Hemos hablado toda la semana de Ruth. El que estuvo conectado en la radio sabrá que hemos estado hablando toda la semana de Ruth, del canaz, del borde del manto, y que el borde del manto le dio cobertura a través del Salmo 91, en el nombre de Jesús. Ruth capítulo 3, ya les digo los versos, Ruth capítulo 3, verso 8 y verso 9, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén, amén. Bien, David ahí. Y dice, el verso 8 dice, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Estaba hablando de vos, obviamente. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces le pregunta, ¿quién eres? Y ella le respondió, yo soy Ruth, tu sierva, extiende, como lo venimos hablando, el borde de tu manto, el canaf, el borde, sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que canaf no solamente dijimos ese borde del manto, sino también habla de alas. Y hablamos directamente, habíamos entrado al Salmo 91 de alguna manera, ver que el Salmo 91 no es simplemente un texto para pelearnos con cualquier letalidad, sino que en el nombre de Jesús, el Salmo 91, vamos al Salmo 91, busquemos el Salmo 91 directamente, vamos a entrar allí y comenzamos desde allí en esta mañana, en el nombre de Jesús, habiendo pasado muy rápidamente por Ruth y viendo qué es lo que le convino y a dónde llegó después, en el nombre de Jesús, por ser definitivamente la descendencia del Señor, ¿no? Es importante. Salmo 91. Y ahí dice, viene a ver, el verso 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué pasa? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, el tema donde está en el verso 2, y acá yo empiezo en esta mañana. Yo quiero hablar esta mañana, quiero declarar la palabra en el nombre de Jesús de una manera definitiva. Y dice el verso 2, diré yo a Jehová, ¿qué cosa? Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces hay una realidad, ¿no? Y sabemos de que la palabra redención es alguien que pagó por un esclavo, alguien pagó por un esclavo. Y redención no es ni más ni menos que sacarnos de un lugar, si acá empiezo con esto, sino que redención, ¿qué significa? Redención determina no solamente tu presente, sino que determina tu futuro. La redención que viene a través de la palabra es la que te ha no solamente resuelto todas las cosas hasta este día, sino que es la palabra misma que es la que te redime cada día. Hoy, por ejemplo, nos levantamos sabiendo que es un gran día que íbamos a compartir en familia, con el núcleo familiar, en el nombre de Jesús, un día esperado, tanto para nosotros los hombres como el Día de la Madre para las mujeres, en el nombre de Jesús. Ahora, el tema radica, hace mella, en el nombre de Jesús, en nuestro corazón, que saber nos toca, pule nuestro corazón, saber de que Él nos redimió. Porque cuando Él nos redime, ¿qué pasa? Una vez que Cristo te redimió, por eso Él te hizo nueva criatura. Muy importante entrar ahí. Entonces Él nos hizo nueva criatura. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Si bajo el verso 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Entonces el manto no es simplemente un formato bíblico. El manto no habla solamente de una cuestión de cantidad de tela o hilado, o un tipo de hilado, sino que está hablando de sus alas en definitiva. Bajo las alas, verso 1, bajo la sombra, verso 4, sus plumas te cubrirá y otra vez debajo de sus alas, ¿qué? Estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Esto lo hablamos un poco, no lo profundizamos, pero lo tocamos el día miércoles rápidamente, ahora lo vamos a profundizar. Ahora, ¿dónde nos paramos nosotros? Que nosotros no teníamos ningún derecho. Y Cristo, ¿qué hizo? Nos redimió de toda la maldición. Nos redimió. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué es redención? Redentor es alguien que se compra por precio. Redentor es alguien que tiene la capacidad de comprar por precio. No es regalado. No es, redentor, digo bien. Redentor
no es retasear un precio, porque si no tendríamos que ver que Cristo retaseó por nosotros, y Cristo pagó. A ver si entienden esto, yo sé que ya empezaron a entender. Cristo pagó, Cristo no se puso a retasear, te doy más, te doy menos por Carlos, te doy más, te doy menos. No, Cristo pagó, preguntó y dijo, ¿cuál es el precio? Por eso salió la eternidad y se hizo carne en nuestro tiempo. Y se hizo hijo en nuestro tiempo. ¿Y con qué nos encontramos? Él no se puso a debatir qué precio. ¿Cuánto vale este? Mónica, la apóstol Mónica vale más, el apóstol Carlos, el pastor Carlos vale menos. No. Él pagó por todos. Él pagó el precio que había que pagar por todos. Entonces, es muy importante, porque en la cruz Él dice, consumado es, y esto lo hemos hablado muchas veces, y hoy lo voy a tocar nuevamente, en el consumado es, ¿qué significa? Pagué el precio que había que pagar. Y dice en el verso 3, que lo pasé de largo, y dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Hay un lazo, y el lazo es que volvamos a la maldición. El lazo no es algo que te va a rodear, no. Lazo es, para los que anotan, el lazo es, ¿cuál es? El lazo es la maldición. Y Él nos quiere volver a enlazar con eso. Por eso el cazador, ¿qué hace? El cazador está a la pesca de ¿qué? A ver, ahí. Queriendo cazarnos. Nos quiere cazar en el nombre de Jesús, nos quiere atrapar en el nombre de Jesús. Y Dios está rompiendo toda estructura. Ahora, ¿cómo rompemos nosotros la maldición? Si Él la rompió, no volviendo, como dijimos, arrepentimiento que dijimos, arrepentimiento es no volver a transitar los malos caminos. Entonces, uno cuando entra en maldición, cuando no hace caso, cuando no se sujeta, cuando no obedece, cuando cree que es el dueño de la verdad. Nadie tiene el monopolio de la verdad, solamente Dios tiene el monopolio. Él es la verdad, la palabra dice, Él es la verdad y la vida. Él es todo. Ahora, el tema es ese, el camino en el nombre de Jesús, tal cual, mamá. Entonces, ¿el tema dónde está? Nosotros no teníamos ningún derecho y Cristo, ¿qué nos hizo? Coheredero, porque Él es el heredero. Entonces, si Él es el heredero, ¿qué hizo? Nos habilitó, nos cedió la parte que Él pagó por vos y por mí, por nosotros. Es interesante todo esto. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué bajo sus plumas? ¿Para qué bajo sus alas? ¿Para qué bajo la sombra del abrigo del Altísimo? Porque te lo dice el verso 5, léelo conmigo, dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. Entonces, hay una realidad, el verso 6 arroja una definición en el nombre de Jesús que dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día, ¿qué cosa? Destruya. Ahora, esto es así, esto es verlo no solamente de una manera específica, sino entender de que Dios nos redimió. Ahora, ¿dónde me quiero parar yo? Si hay una realidad específica. La realidad específica que el Redentor pagó por precio. El precio justo, el precio que correspondía. ¿Y cuál es el precio que vos y yo teníamos? Hebreos 12, capítulo 12, verso 6. Vamos a verlo ahí, te lo voy a mostrar ahí. Hebreos, Nuevo Testamento. 12:6. Capítulo 12, verso 6. Y dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Al que ama, disciplina. Al que ama, disciplina. Al que ama, disciplina. Porque hay un punto y una coma. Entonces, hay una coma, perdón. Y luego dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, el tema donde está, azotarnos la definición que es común. Porque muchos piensan que es castigo. La Reina Valera dice azote. Otros textos dicen castigo. Otros textos dicen de otra manera bíblicamente actualizada, pusieron otras definiciones. En otras palabras, ¿qué les quiero decir? De que el azote en el Señor, repito, el azote en el Señor no es solamente corrección, sino que es bajo las plumas. Bajo las plumas. ¿Por qué? Vemos azote. ¿Dónde vemos un azote? Muy claramente a nivel humano y a nivel creación. Vemos como el águila, hemos dicho hace unos días, el águila cuando llega un momento y determina, por ejemplo, que su pichón ya está en definición de volar, ya está en etapa de volar, desplegar sus alas, ¿qué hace?
rompe el nido, rompe todo el nido. Lo empieza a despedazar, lo empieza a romper, hasta que no queda nada. Entonces cuando el nido no queda nada, el hijo, la hija, el hijo en definitiva, está que tiene que volar, tiene que volar. Entonces, claro, uno si mira, analiza humanamente queriendo poner en una posición de mala a la mamá águila en esta situación, por definirlo de una manera de docencia, digo, que es mala que la madre. No, está siendo buena, porque depende, su hijo, dependerá de cómo desarrolla sus alas, la capacidad que tiene para volar, para moverse en el aire. Y fíjense que el viento, todos lo sabemos, esto está muy hablado, todos sabemos de que el águila casi no utiliza sus alas para volar, sino que utiliza el aire, el aire que viene en contra. ¿Para qué? Para elevarse y ver, es majestuoso ver volar un águila, un cóndor también podemos decirlo. Pero entonces, ¿con qué nos encontramos? Uno no tiene que, tal cual, uno no tiene que andar peleándose con el aire. Entonces no hay que pelearse con quien no debo pelearme. Hay una realidad. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores, somos más que ganadores en Cristo Jesús. Ahora, es importante lo que estamos hablando. ¿Y qué es lo que estamos hablando? El verso 6, ¿qué determina? Porque ahí yo quiero meterme en el principio del verso 6, dice, porque el Señor al que ama disciplina. Y corrección, claro. Entonces, ¿cuál es el punto? Si no hay, en otras palabras, ¿qué es corrección? Corrección, para los que anotan, es manto. Y acá empiezo de cero. Corrección es manto. Si no hay manto, no habrá corrección. En otras palabras, el manto habla, el manto determina, repito, el manto, el borde del manto. Por eso Ruth, vimos hace un rato, se metió, se sujetó en el nombre de Jesús, dijo, vos sos pariente directo, vos sos mi pariente directo, vos sos mi pariente cercano, en otras palabras, directo. ¿Y qué estaba diciendo? Ella era número 1, viuda, número 2, no tenía hijos. Entonces tenía el derecho de rehacer su vida como correspondía. Pero dijimos que era moabita, Moab significa caos, ella tenía una descendencia, en otras palabras, hasta 10 generaciones había maldición en su vida y en su familia, si ella no se unía a Booz. Booz la redimió, pagó el precio Booz en el nombre de Jesús por la vida, en el nombre de Jesús de Ruth. Ahora, nos paramos acá y ¿qué pasó? Hay una realidad. Marcos 5, rápido, volvamos allá a Marcos 5. Marcos 5, vamos a ver a alguien tremendamente bendecida por el hecho de tocar el borde del manto. Marcos capítulo 5, verso 25, 5:25. Lo vamos a leer rápido. Y ahí aparece en escena la mujer del flujo de sangre. Y dice, y había, verso 26, sufrido mucho, de muchos médicos, dice, mucho y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Qué pasó? Verso 27, acá empieza el tema. Cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué pasó? Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esto lo hemos hablado muchas veces, lo hemos hablado de que ella se esforzó, fue en contra de la multitud. ¿Qué significa? Ir corriendo, si no tenía fuerza, ir corriendo a la gente, abriendo camino para llegar a tocar el borde del manto. Eso requiere no solamente fuerza, sino que requiere fe, porque la fe desarrolla, la fuerza se desarrolla con la fe. Ahora, el tema donde está, llegamos al verso 28. ¿Qué pensaba? Decía, porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿qué? Lo incorrecto se convierte en correcto. Lo incorrecto se convierte en correcto. Lo incorrecto se convierte en correcto. Si tocare tan solamente su manto, seré salva, dice acá. Entonces, lo incorrecto, ¿por qué? Porque era incorrecto, 12 años, es incorrecto en ese momento, en ese tiempo, y sería incorrecto ahora. Sería incorrecto ahora y sería incorrecto dentro de 10 años, como quieran poner una cuestión de tiempo. Es incorrecto, no es normal, no está bien. No está bien, ¿por qué? Porque las maldiciones se tienen que correr definitivamente en el nombre de Jesús. Y Cristo pagó, Cristo no retació por nuestras vidas. Cristo pagó con el precio que tenía que pagar, con el máximo precio. Por eso siempre lo decimos, el precio que pagó Cristo es un precio que nadie puede pagar.
Es un precio inimaginable. Es un precio que no tiene costo, no tiene precio. No se puede medir, no hay manera de medir. Ni con el universo se puede medir. Mirá el precio que teníamos en el nombre de Jesús. Y el otro que hacía así. Se frotaba las manos y decía, listo, estos son míos. Estos son míos. Y ella fue y dijo, si tan solamente, acá lo dice el verso 28, si lo estás mirando conmigo. Mira rápido, dice, si tocare tan solamente con tocar su manto, con tocar el borde, el canaf, tocar las alas, en el nombre de Jesús. ¿Qué significa redención? Que una vez que alguien nos compró, alguien que compró algo, ese alguien redentor, ¿qué significa? Lo que compró está obligado a dejarlo libre. Eso es la definición de redentor. El redentor lo que compra está obligado, luego que lo compró, a darle libertad. Wow. Y él te compró, nos compró, pagó. Y luego nos dio libertad. Por eso siempre la vamos. Nos hizo libres y nos hizo libres. ¿Dónde nos metemos rápidamente? Porque quiero seguir hablando en esta mañana. ¿Cuál es el milagro? El milagro está en que tenemos un problema. En Mateo 23, y nos vamos a meter ahí. Mateo capítulo 23, verso, 23, 37. Y acá lo dice muy clarito. Jerusalén, ¿lo tiene? Lo leemos. Amén. ¿Qué dice? Jerusalén, Jerusalén. Fíjense lo que hacía. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice, quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, debajo de las alas? Y termina diciendo, y no quisiste. Gloria a Dios, María, en el nombre de Jesús. Entonces, rápido, ¿cuál era el problema de Jerusalén? El problema, anótenlo, lo que les voy a decir tienen que anotarlo, es importante que lo puedan anotar. ¿Cuál era el problema de Jerusalén? Fíjense que dice en el comienzo del verso 37, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál era el problema de Jerusalén? Y acá yo empiezo, de verdad. Jerusalén, ¿cuál era el problema? Que Jerusalén evitaba su presencia. Jerusalén no quería, feliz día hija, feliz día Nancy, con toda la bendición. Bendecimos toda la casa, en el nombre de Jesús. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema de Jerusalén? Que evitaba, no quería tener contacto con la presencia de Dios. Por eso dice acá, mataba a los profetas y apedreaba a los que te son enviados. Entonces, alguien que fue redimido, porque acá está el tema, alguien que fue redimido, pero no quiere cambiar el corazón, sigue con el corazón endurecido, sin estar achatado el corazón, sin poder moldear, que haya alfarería en dicho corazón. Ahora, el tema está, te voy a hacer saber que lo que me estás diciendo no es piedra manada, lo que me estás diciendo no es de mi agrado. Y acá te lo dice el verso 37, ¿cómo hacemos para meter a Jerusalén en el canaf de Dios? ¿Cómo hacíamos acá Jerusalén diciéndolo? El libro de Hebreo es Pablo hablando. Entonces, ¿cómo hacemos para que Jerusalén se sujete al Salmo 91? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Gloria a Dios. ¿Cómo hacemos? Entonces, ¿dónde nos paramos? La realidad es esta. Evitando su presencia. Y el problema de la persona que evita la presencia de Dios, porque la presencia no es simplemente una emoción, la presencia no es disfrutar que la piel se te erice, no, eso es un estado. La presencia es que sabes que donde vos vas, Él está. La presencia es saber que donde vos vas, Él ya llegó antes, está antes. Eso es presencia.
La presencia del Espíritu Santo que nos llena, que nos inunda, que está en todo lugar en el nombre de Jesús, que habita en tu casa, que habita en tu matrimonio, que habita en tus hijos, gloria a Dios. Amén. Entonces, Jerusalén, ¿qué estaba evitando? ¿Evitaba qué cosa? Evitaba su presencia. Entonces, ¿qué rechazó Israel en ese momento? ¿Qué estaba rechazando? Porque Israel estaba rechazando algo. Israel estaba rechazando algo. Jerusalén estaba rechazando el pago de la redención. El pago de la redención. ¿Qué estaba evitando Jerusalén? El pago. ¿Y qué evita el pago? Si me meto acá, ¿estás anotando, Mara? Gracias, Señor. ¿Qué evita el pago? La hipocresía, el fariseísmo, la religiosidad. Entonces, ¿por qué es un problema? La parte B del verso 37. Fíjese lo que dice. ¿Cuántas veces? Esto a mí me pone. ¿Qué dice? Léanlo conmigo el verso, la parte final del verso 37 de Mateo 23. Dice, sin exaltación sería, ¿no? Sin exaltación. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Le habla a Jerusalén, ¿se entiende? Exclamación. Exclamación, exacto. Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y fíjense cómo termina el verso. Léanlo conmigo. Y no quisiste. Porque hay un problema. La persona que evita la presencia de Dios, la persona que evita, no quiere darle lugar al pago, a la redención, a la libertad que Dios nos dio, tiene un problema con el verso 38. Leemos el verso 38. Y aquí, vuestra casa, ¿cómo queda? Fíjense cómo dice. Os es dejada desierta. Eso no puede suceder. Tenés que ser fiel. Tenés que ser fiel. Tenés que ser fiel. Tenés que ser fiel en tus oraciones. Te bendigo, hijo. Bendigo, Luquita. Tenés que ser fiel con tus oraciones. Tenés que ser fiel en tu alabanza. Tenés que ser fiel en tu adoración. Tenés que ser fiel en tus oraciones, en la intercesión. Tenés que ser fiel. Gloria a Dios. Entonces, ¿dónde está el problema? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que Israel no quería saber nada con la presencia de Dios en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios puso, en otras palabras, Dios mandó apóstoles, profetas, los 5 ministerios. ¿Para qué? Para desarrollar ¿qué cosa? Que nuestra casa, verso 38, no sea dejada desierta. Porque Dios sabe que una casa desierta es una casa a la buena, y no de Dios, sino a lo que puede ocurrir del otro lado. En otras palabras, una casa desierta es una casa sin oración, una casa sin sujeción, una casa que no cumple en el nombre de Jesús con la alabanza, una casa que no cumple en el nombre de Jesús porque tenés libertad de alabar, de danzar, de glorificar, una casa que está en libertad inclusive, y lo digo siempre con mucho temor y respeto, de dar lo que es santo, lo que es guardado para el Señor, de devolver al Señor lo santo, lo que le corresponde a Él en el nombre de Jesús, en todo tiempo. ¿Por qué? Porque es muy importante cada área que nos corresponde. No que yo tenga esta ordenada y aquella cuando se me ocurra, cuando tenga la cosa, crea, lo desarrolle. No, cada cosa tiene que ser dada como corresponde. La alabanza, la adoración, lo santo, el glorificar al Padre como corresponde, darle un beso a tu esposa, un beso a tu esposo, un beso a tus hijos, abrazarlo, ni hablar de eso. No me voy a meter ahí. Entonces, hay una realidad. Entonces, ¿por qué? Porque el desierto está preparado. Y si vemos 40 años,
40 años Jerusalén, Israel, en otras palabras, cuando salió de Egipto, 40 años en el desierto. El desierto lo dijimos años atrás, el desierto no te mata, el desierto te capacita, pero vos y yo ya pasamos por el desierto. ¿Dónde está el tema? Para ir cerrando, ¿dónde está el tema? Porque, a ver cómo lo digo. Todos tienen, lo digo de esta manera, te bendigo, Eri, en el nombre de Jesús, gloria a Dios. ¿Todos tienen el derecho a tocar el borde del manto? Sí, sí. Lo digo de esta manera. ¿Todos tienen el derecho a tocar el borde del manto? El canaf, sí. No todos quieren. Listo, te lo dije. No todos quieren. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos un problema. Si me dan unos 2 minutos más y llevamos a la mesa del Señor. Y luego oramos por toda la familia, por los padres, en el nombre de Jesús. Cuando en el libro de Ezequiel lo leímos la semana pasada, gloria a Dios. Amén, amén. Cuando en el libro de Ezequiel hablamos la semana pasada, digo, y él habla como si fuera a un femenino, digo, la persona femenina, digo, y decía que se revolcaba en sus sangres, que estaba sucia, que estaba sin pelo, sin vestidos. Amén. Entonces, estaba hablando de la iglesia que iba a ser redimida, de la iglesia que iba a ser restaurada en el nombre de Jesús, de la iglesia que se iba a poner de pie, que se puso de pie porque Él nos puso de pie, nos redimió, gloria a Dios. Entonces, ¿qué dijo? Esa persona que le decía a la iglesia, no se revuelque, que no se revuelque. Y hablaba plural, en sus sangres, en las sangres. No se revuelquen, no se mezclen con las sangres. ¿Por qué? Porque cuando Saúl, por ejemplo, rasgó el borde del manto del profeta Samuel, su padre ministerial, ¿qué hizo? Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, se olvida de la redención, vuelve a revolcarse, como dice el libro de Ezequiel, en sus sangres, en las sangres. Y les voy a decir algo, yo no me voy a meter acá, lo dejo y en un momento nos meteremos en esto que estoy específicamente diciendo. Alguien que se mezcla con lo inmundo, porque sangre en plural está hablando de inmundicia, la mujer de flujo de sangre. Nosotros no podemos ya andar mezclándonos con el mundo, ya no nos podemos porque Él pagó, Él pagó. Y pago no significa qué precio. Si no tenés precio, vos no tenés precio. Vos no tenés precio, lo hemos hablado hace años atrás. El mundo, ¿quién pone precio? El mundo, y vos no tenés precio, porque vos sos una persona que no se puede calcular el valor de lo que Dios pagó por vos. Dios no pone valores, Dios paga. El mundo te pone precio. Esto vale tanto, esto vale tanto, esto vale tanto. El mundo te dice, vos valés esto. Para cerrar, lo voy a cerrar, así vamos a la mesa del Señor y cada uno seguirá con su gran día del Padre en el nombre de Jesús. Amén. Pero no rasguemos más el borde del manto. No hay que tocar el borde del manto, no hay que romper el borde del manto, sino que tocarlo, cuidar lo que Dios nos dio, cuidarlo. Tenemos que ser sabios con lo que Dios nos dio. Tenemos que cuidarlo, hay que cuidarlo. En el nombre de Jesús hay que cuidarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 5 cosas, y anótenla por favor, si es posible, anótenla. 5 cosas y vamos ahora. 5 cosas. Número 1, no tengo que revolcarme más en la sangre de mi pasado. Repito, no tengo que revolcarme más en la sangre de mi pasado. No tengo que revolcarme más en la sangre de mi pasado. No tengo que revolcarme más, nunca más, en la sangre de mi pasado. Número 1, número 2. ¿Qué me purificó? ¿Qué me lavó? Anótenlo. La sangre de Cristo
me purificó y me amó. Gloria a Dios. Me purificó y me amó. Muy importante eso. Por eso el libro de Ezequiel habla de las sangres. ¿Cuáles son las sangres que no hay que revolcarse? Es decir, número 1 dijimos, las del pasado. Porque Cristo nos redimió, nos sacó de ese pasado. Así como hizo Booz con Ruth, la maldición que había hasta 10 generaciones, la sacó. Número 3, ¿no? Sí. Número 3, anótenlo por favor. Número 3, su gracia, en otras palabras, nos inundó. Porque hoy su gracia nos inunda. Mirá, si nosotros miráramos lo espiritual con estos ojos, y estaríamos en el borde, dijo uno. Porque de todo lo que Dios nos cubre, de todas las hechanzas que Dios nos cubre, por ser hijos fieles, por ser hijos de la casa, por caminar bajo paternidad, bajo la asignación de Dios, eso hace que tenga la cobertura, eso hace que el Salmo 91 esté firme, esté vigente ahí arriba a nosotros, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hace su gracia? Su gracia nos inundó, gloria a Dios porque su gracia nos inunda tu casa, inunda tu economía, inunda tu familia, tus hijos, tu trabajo, inunda tu alacena, tu mesa. Gloria a Dios, tu mesa de pacto. Gloria a Dios. Número 4, ¿no? Sí, digo bien, número 4. Anótenlo. ¿Por qué Él hizo el sacrificio? Su sacrificio me salvó. Personal, póngalo personal. Me salvó. Su sacrificio me salvó. Su sacrificio me salvó. Gloria a Dios. Su amor nos liberó. 5. Su amor nos liberó. Su amor nos dio libertad. En el nombre de Jesús. Su amor nos liberó. Nos libertó. En el nombre de Jesús. Su sacrificio me salvó. Su gracia me inundó. Su amor me liberó. Vamos, nuevamente. La sangre de Cristo, ¿qué hizo? Me purificó, me sanó. Su gracia, ¿qué hizo? Me inundó. ¿Qué más? Su sacrificio me salvó. Y su amor nos liberó. Por eso el texto de Juan fue todo por amor. Todo por amor. Todo fue por amor, che. Todo fue por amor. Todo fue por amor. Todo fue por amor. Yo quiero que vayas conmigo a Lucas 11:10. Y acá lo cierro y vamos a darle gracias al Señor de verdad. Lucas capítulo 11. Ayúdame a llegar a Lucas 11:10. Ahí está David, seguro que lo va a postear, como lo hace en cada reunión. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Lucas, te dije, ¿no? 11, verso 10. Y ahí es muy importante lo que dice. Es muy importante lo que dice. Bien, David. ¿Qué dice ahí? Porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe. Y el que busca, ¿qué pasa? Halla. Y al que llama, ¿qué pasa? Se le abrirá. En el nombre de Jesús. Se le abrirá. Se le abrirá. Se abrirá en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, el tema ¿dónde está? Porque lo dice abiertamente. Nadie, a ver, ¿cómo decirlo? Lo digo de esta manera. Bien, lo digo de esta manera. Nadie puede pedir si no cree que tiene derecho. Nadie. Entonces vos tenés derecho, ¿qué haces? Si vos tenés derecho, ¿qué haces? Derecho legal. ¿Qué hizo Cristo? Te dio derecho legal. ¿Qué haces? Padre, en el nombre de Jesús, mueve tu mano de misericordia. Se van a convertir todos los que, lo digo abiertamente y lo profetizo de parte de Dios, se van a convertir, todos se van a convertir. Tu casa se va a transformar en el nombre de Jesús. Tus familiares se van a convertir en el nombre de Jesús. Los hijos van a recibir a Cristo en su corazón en el nombre poderoso de Jesús. Pero lo declaro en el nombre de Jesús. Como hombre de fe que soy, lo declaro en el nombre de Jesús. Lo declaro en el nombre de Jesús. Va a haber una transformación. Se rompe toda estructura en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.
y dice, pedid y ¿qué va a pasar? Se os dará. Número 1. Número 2, buscad. ¿Y qué va a pasar? Y vas a encontrar. Buscad y encontrad. Buscad y encontrad. Recíbanlo en el nombre de Jesús. Te bendigo. Feliz día, Daniel. Te bendigo. Los bendecimos. Los bendecimos. Ahora, el tema, ¿dónde está? En el final del verso dice, y llamad y se os abrirá. Entonces, no es simplemente, la gran palabra no es pídeme. La gran palabra no es pídeme, porque todos dicen la palabra, no, pedí, pedí. No, está incorporado, está incorporado. No es simplemente, no es pedir. La palabra es estoy habilitado por redención. Estoy habilitado por redención. Estoy habilitado, estamos habilitados como persona, como iglesia, como cuerpo ministerial, como parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Estamos habilitados por la redención. Te bendigo, amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús los bendigo, los bendigo, los bendigo. Estamos habilitados por redención. Estamos habilitados por su redención. Estamos habilitados por su amor. Estamos habilitados por la sangre de Cristo en el nombre de Jesús.